Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestros actores y actrices preferidos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a miles en vilo, una historia de amor, pasión y aparentemente también de mucho dolor. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya saben, la relación entre estos dos talentos turcos ha sido objeto de fascinación desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. La química en pantalla era innegable, la conexión, palpable. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en encenderse. Los fans ilusionados veían en ellos la pareja perfecta, el reflejo de sus personajes en la vida cotidiana. Y aunque al principio ambos negaron cualquier relación más allá de la profesional, pronto empezaron a aparecer indicios, fotos robadas, comentarios sutiles, que alimentaban aún más la especulación. Durante un tiempo pareció que la fantasía se había hecho realidad. Demet y Can eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, el centro de todas las miradas. Sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta y sus nombres eran tendencia mundial. Pero como suele ocurrir con las historias de amor que nacen bajo los focos, la presión mediática, la intensidad de la fama y, tal vez, algunas diferencias irreconciliables, terminaron por hacer mella en su relación. La ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente por ellos, fue un secreto a voces. Las apariciones públicas juntos cesaron repentinamente, las interacciones en redes sociales desaparecieron y las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información sobre una separación dolorosa y definitiva. Desde entonces ambos han intentado seguir adelante con sus carreras, enfocándose en nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Los fans, aún esperanzados, seguían buscando señales de una posible reconciliación, analizando cada una de sus publicaciones en busca de pistas ocultas. Y por supuesto, los medios de comunicación no han dejado de indagar en el tema, intentando desentrañar los motivos de su ruptura y las posibles secuelas emocionales que ha dejado en ambos. Y es precisamente aquí donde entra en juego la noticia que hoy nos ocupa. Recientemente Demet Özdemir ha concedido una entrevista a una conocida revista turca, en la que, aunque sin mencionar directamente a Can Yaman, ha realizado unas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como una revelación de su gran dolor tras la ruptura. En la entrevista, Demet habla sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de aprender a gestionar las emociones y sobre el proceso de sanación que ha experimentado en los últimos años. Afirma haber pasado por momentos muy difíciles, en los que se sintió abrumada por la presión y la exposición mediática. Habla de la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te quieran de verdad, y de aprender a poner límites para proteger tu bienestar emocional. Pero lo que realmente ha llamado la atención de los fans y de los medios es cuando Demet menciona la importancia de aprender a soltar, de dejar ir el pasado y de no aferrarse a relaciones que ya no te aportan nada positivo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte, declara Demet en la entrevista. Es difícil, duele, pero es necesario para poder seguir adelante y construir un futuro más feliz. Estas palabras, aunque genéricas, han sido interpretadas por muchos como una alusión directa a su relación con Can Yaman. Los fans creen que Demet está hablando de la necesidad de superar el dolor que le causó la ruptura y de aprender a vivir sin él. Algunos incluso han llegado a la conclusión de que la relación fue mucho más seria y profunda de lo que se creía, y que la ruptura le dejó una cicatriz muy difícil de curar. Por supuesto, no podemos confirmar con certeza que Demet esté hablando específicamente de Can Yaman. Podría estar refiriéndose a cualquier otra relación pasada o incluso a otros aspectos de su vida personal. Sin embargo, el contexto en el que se producen estas declaraciones, la historia de amor que vivieron Demet y Can, y la expectación que sigue generando su relación, hacen que sea difícil no pensar en él al escuchar estas palabras. Y es que, seamos sinceros, la historia de Demet y Can es una de esas historias que nos atrapan y nos hacen soñar. La química entre ellos era tan evidente, la conexión tan fuerte, que era fácil creer que su amor era real y duradero. Por eso la ruptura fue tan decepcionante para muchos fans, que veían en ellos la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero puede existir incluso en el mundo del espectáculo. Pero como bien dice Demet, a veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte. Quizás la relación con Can Yaman no era lo que parecía, o quizás, simplemente, no era el momento adecuado para ambos.
Sea cual sea la razón, lo importante es que Demet parece estar decidida a seguir adelante, a superar el dolor y a construir un futuro más feliz. Mientras tanto, Can Yaman también ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y películas, e incluso mudándose a Italia para expandir sus horizontes profesionales. Aunque también ha sido objeto de rumores sobre nuevas relaciones, Can ha mantenido un perfil mucho más discreto en lo que respecta a su vida personal, evitando hablar sobre su pasado y enfocándose en sus proyectos futuros. La pregunta que muchos se hacen ahora es si algún día volveremos a ver a Demet y Can juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si el destino tiene otros planes para ellos, o si sus caminos seguirán separados para siempre. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos y exitosos, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Esperamos que sigan creciendo profesionalmente y que encuentren la felicidad en sus vidas personales, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto seguiremos aquí en su canal favorito para mantenerlos informados de todas las novedades y chismes relacionados con sus carreras y sus vidas. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos explorado las revelaciones de Demet Özdemir sobre su dolor, interpretadas por muchos como un eco de su pasada relación con Can Yaman. Hemos analizado las declaraciones de la actriz, el contexto en el que se producen y las posibles implicaciones que tienen para su futuro. Y hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor, la fama y la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Pero vamos a profundizar aún más en esta jugosa historia. Porque aquí no solo hay declaraciones ambiguas y suposiciones de fans. Hay un entramado de hechos, rumores y silencios que nos permiten reconstruir, aunque sea a trozos, lo que pudo haber sucedido entre Demet y Can. Recordemos el boom de Erkenci. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de amor entre Sanem y Can traspasó la pantalla, y los actores se convirtieron en ídolos de masas. La química era innegable y los fans, ávidos de romance, no tardaron en convertir su deseo en realidad. ¿Qué alimentó estos rumores? Pues por un lado, la propia estrategia de promoción de la serie. Los productores y la cadena de televisión eran conscientes del tirón de la pareja y, sin confirmarlo abiertamente, jugaban con la ambigüedad para mantener el interés del público. Fotos espontáneas en sus redes sociales, entrevistas conjuntas llenas de miradas cómplices y gestos cariñosos, todo contribuía a crear la imagen de una pareja enamorada. Pero más allá de la estrategia de marketing, había algo más. Amigos cercanos a la pareja han revelado que efectivamente existió una atracción real entre Demet y Can. Durante el rodaje de la serie pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo risas, confidencias y largas jornadas de trabajo. La intensidad del rodaje, sumada a la presión mediática, creó un ambiente propicio para que surgiera un romance. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que la relación nunca llegó a ser oficial. Al parecer, Can Yaman, conocido por su espíritu libre y su fama de conquistador, no estaba dispuesto a comprometerse. Demet Özdemir, por su parte, buscaba una relación más estable y duradera. Esta diferencia de expectativas pudo ser uno de los principales motivos de la ruptura. Además, la fama y la presión mediática hicieron mella en la relación. Cada paso que daban era analizado y comentado en redes sociales. Los fans se sentían con derecho a opinar sobre su vida privada, y la pareja se vio sometida a un escrutinio constante. Esta falta de privacidad, sumada a la presión de mantener la imagen de pareja perfecta, pudo resultar asfixiante para ambos. Otra posible causa de la ruptura pudo ser la personalidad de ambos actores. Demet es una persona extrovertida, alegre y cercana a sus fans. Can, por su parte, es más reservado y celoso de su intimidad. Estas diferencias de carácter, sumadas a la intensidad del romance, pudieron generar conflictos y tensiones en la relación. Tras la ruptura, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia para probar suerte en el mercado europeo, mientras que Demet Özdemir se centró en proyectos en Turquía. Aunque ambos han tenido éxito en sus respectivas carreras, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Los fans, aún esperanzados, seguían buscando señales de reconciliación. Cada comentario en redes sociales, cada like, era interpretado como una posible pista de que el amor seguía vivo. Sin embargo, ambos actores han evitado hablar del tema en público, alimentando aún más la especulación.
Y ahora, con las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre la importancia de soltar y dejar ir el pasado, la esperanza de una reconciliación se ha diluido aún más. Parece que la actriz ha aceptado que su historia con Can Yaman ha llegado a su fin, y está decidida a seguir adelante con su vida. ¿Pero qué piensa Can Yaman de todo esto? El actor, como de costumbre, ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. No ha comentado las declaraciones de Demet, ni ha dado ninguna señal de que la recuerde con cariño. Algunos interpretan este silencio como una muestra de respeto hacia su expareja, mientras que otros lo ven como una confirmación de que la relación nunca fue tan importante para él. En cualquier caso, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una relación. Aunque la química entre ellos era innegable, las circunstancias no jugaron a su favor. Y aunque los fans sigan soñando con una reconciliación, parece que el destino ha decidido que sus caminos sigan separados. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que está hablando de Can Yaman? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Queremos saber sus opiniones. ¿Creen que la fama es un factor determinante para que una relación fracase? Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no duden en activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y secretos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.